Váyase a Daniel, es más fácil. Leímos el libro de Joel, Oseas, y después continúa Joel. Capítulo 1 del libro de Joel. ¿Lo tenemos todos, amables hermanos? Bien, si lo tenemos, le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios como está escrito, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su maravillosa palabra así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias le damos por su eterna y maravillosa palabra. Le suplicamos que nos abra el corazón. Concédenos tu gracia para poder entender tu palabra y poderla atar a nuestro corazón. Permita que su palabra pueda hallar cabida en nosotros, porque es la luz que guía todo nuestro ser. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, y que tus palabras también permanezcan en nosotros. Como iglesia, edifícanos y ayúdanos a saber de que todas las cosas están bajo su dominio, bajo su poder. Háblenos al corazón, Señor, consuélenos por medio de tu palabra, traiga también la salida a nuestra necesidad, traiga la respuesta, Señor, a nuestras inquietudes, y que tu palabra sea glorificada en nosotros. Por favor, Señor, guárdanos de todo pensamiento extraño y bendícenos en esta mañana de estar en tu casa. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Cristo. Puede tomar su asiento. Mis amados hermanos, el libro de Joel es un corto mensaje que Dios envía sobre su pueblo, en este caso la casa de Judá. Y es que había pasado situaciones en las cuales la desobediencia, la rebeldía hacia Dios había causado ciertas cosas que habían traído consecuencias para el pueblo de Dios. Y en cuanto Dios levanta a Joel y le da un mensaje claro y le da una palabra, no es un invento de Joel lo que él va a decir, sino es algo que Dios le ha mandado, le ha dicho, y por lo cual él va a hablar, y por eso quedó escrito como palabra de Jehová. Entonces dice el verso 1, palabra de Jehová que vino a Joel. Entonces Joel era un profeta contemporáneo en ese tiempo, y Dios vino con su mensaje, le habló y le trae el mensaje que él va a compartir a su pueblo. Por eso es importante que usted y yo podamos diferenciar cuando es palabra de Dios. Aún Pablo en algunas ocasiones, él hacía la diferencia en cuanto él hablaba y en cuanto Dios había hablado. En algunas ocasiones en la carta a los Corintios él dijo, esto doy yo, dice, como consejo. No manda el Señor, dice Pablo, sino que él lo da en forma de ¿qué? De consejo. Pero más abajo dice que esto manda el Señor, haciendo la diferencia en lo que es palabra de Dios y haciendo la diferencia cuando el escritor sagrado está hablando. En este caso, el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel. Joel entonces era un profeta que estaba en ese tiempo, estaba experimentando pues en el contexto, él veía, él también escuchaba y notaba todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Ahora, hijo de Petuel, el llamado es lo siguiente, oíd esto, ancianos. Entonces, en el contexto que nos vamos a poner es este. En el tiempo de Joel había una plaga terrible. Había una plaga tan grande de langostas y que había comido todo lo que estaba verde, toda la plantación, todos los cultivos, todo lo que ellos tenían, los árboles frutales, habían sido devastados por esta plaga, pero terrible de langostas. Entonces esta circunstancia viene y dice, oíd ancianos,
ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces, aprovechando la circunstancia, Joel dice, mire, esto que ustedes están viendo, esto que ustedes está sucediendo, están experimentando, ¿alguna vez ha ocurrido en todos los días? ¿Alguna vez alguien ha experimentado algo semejante a lo que se estaba viviendo? Y aquí hay, hermanos, 3 lamentos. Porque en el mensaje de Joel vamos a encontrar 3 veces donde se lamenta y vamos a ver por qué. Y por lo cual entonces dice el verso 2, oíd esto, ancianos, le pregunta a los más antiguos, y escuchad a todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? La respuesta era no, porque estaba una plaga tan voraz, estaba una plaga tan devastadora de langostas, que vamos a ver que habían sucedido los 4 procesos para que este animalito, este insecto se desarrolle. Vean 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Entonces ese suceso era tan, hermanos, grande y tan poco común, que dice Joel, esto van a contar ustedes a sus hijos, y también sus hijos se lo van a transmitir a sus hijos, y sus hijos de sus hijos a la otra generación. Contar los sucesos de Dios era para que pudiéramos recordar su palabra, también recordar que Dios es un Dios justo, es soberano, y que también Él es bueno para con toda la humanidad. Entonces de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Hermanos, que nosotros no perdamos, que nuestros hijos vivan sin el conocimiento de Dios. Siempre transmítale la palabra del Señor. Siempre recuérdele que hay un Dios que es justo, y que también Dios es el que hace en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo le transmitimos a nuestros hijos sus hechos, sus palabras, oiga esto, ciertamente les irá bien en la vida. Porque el temor de Dios, dice la Escritura, nos ayudará para apartarnos ¿de qué? Del mal. Encomendemos a Dios nuestras acciones. Nuestros hijos tienen sueños, tienen metas, y en este mundo las cosas no son fáciles, pero también Dios hace posible en nosotros, si usted y yo en verdad guardamos y consideramos su palabra. Por eso el proverbio dice, encomendad a Jehová las obras de vuestras manos, para que ciertamente nos vaya bien. Ahora bien, vea el 4, hermano. Lo que quedó de la oruga. La langosta es un insecto que todos conocemos como un chacuatete o un chapulín. ¿Cuántos los han visto, hermano? Son unos animales así, ¿ven? Ahora, este animal para desarrollarse tiene 4 etapas. Primero comienza como un gusano, y cuando está en la etapa de gusano se comienza a comer lo más tiernito de las hojas. No se come la hoja cuando está desarrollada, cuando está sazona. La oruga comienza a comerse los cogollos o las hojas tiernas, como decimos, y esa es la primera etapa de la langosta. Está en la etapa de oruga. Entonces ellos habían visto, hermanos, los 4 procesos para que la langosta se pudiera desarrollar. Y entonces dice el verso 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón. El saltón ya está formándose para la langosta, pero no puede volar. Solamente salta. Y el saltón ya se come la hoja completa. No solamente la tiernita, sino que aunque la hoja ya está sazona, el saltón se la devora. Y entonces esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la que dice, hermanos, en el verso 4, y dice, lo que le quedó la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió, dice, el revoltón.
Y el revoltón, hermano, ya está un poco más desarrollada la langosta, pero tiene la característica que no solamente come la hoja, sino que también come los tallos de los árboles, pero los que están tiernos, los que están blanditos, el revoltón comienza a comérselos también. Y después de esto viene la etapa final, cuando ya la langosta se desarrolla. Acá ya tiene sus alas, ya puede volar y arrasa con todo. Note usted lo siguiente, al final del 4. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Una langosta desarrollada en todo su esplendor puede comerse hasta las cortezas de los árboles. Y es por eso que cuando vamos a leer lo siguiente, vamos a entender por qué el escritor está diciendo eso. Porque todos los árboles frutales, aún las palmeras, aún los higos, aún los manzanos que habían en el pueblo, todo eso comenzó a secarse, comenzó pues a perderse. ¿Por qué razón? Porque esta plaga había sido tan voraz que había arrasado con todo, no solo con los cultivos, no solo con el trigo, no solo con la cebada, no solo con los sembradíos del campo, no solo con las uvas, la vid, también, hermanos, con los árboles frutales, la langosta había causado bastante daño. Entonces vemos que él nos menciona las 4 etapas y las habían visto, las habían experimentado. Eso estaba en el contexto, podríamos decir, histórico, lo cual él está viviendo, él está experimentando y comienza a relatar lo siguiente. Ahora, aquí viene el primer lamento, aquí viene el primer clamor. Entonces, la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón ha arrasado con todo. Los pastizales no están, la hierba tampoco, los árboles están sin hojas, están sin fruto, su corteza ha sido comida también, y un árbol sin corteza, lo más propenso es que muere rápido. Si usted quiere que un árbol muera, quítale toda la cáscara, y el árbol va a morir. Hay quienes hacen esto, en el tronco le quitan la cáscara, y algunos lo que hacen es le ponen gasolina, para que el árbol muera como muera pronto. Entonces, cuando esta plaga llegó, todas las cortezas de los árboles se las comieron. Los árboles quedaron desnudos. Y por su corteza, hermanos, ahí está la alimentación, la savia, todo lo que el árbol necesita para su existencia. Ahora bien, dice el verso 5, viene el primer ay. Despertar. ¿Quiénes? Borrachos. ¿Y qué? Y llorar. ¿Por qué, hermanos, este primer clamor va dirigido hacia los borrachos del pueblo? Va sobre los que están en la subida de vicios. Y es que si el saltón, hermanos, el revoltón y la langosta terminó con todo, quiere decir que las vides quedaron sin fruto. Quiere decir que los cultivos de los viñados no producieron más uva, no producieron más pues frutos, y por eso el fruto principal para el vino era ¿qué? Era la uva. Y si no había producción, si no había fruto, lógicamente el vino iba ¿a qué? Iba a cesar. Y por esa razón dice el verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado ¿de qué? De vuestra boca. Entonces, por causa de esta plaga, los viñedos se habían secado, no había más uva, no había el proceso de hacer vino, se había terminado, y no había licor o no había vino en ninguna parte, porque la langosta había terminado ¿con qué? Con todo. Y entonces por eso dice el profeta, miren, a los borrachos les dice hoy lloren porque no va a haber vino. Porque la plaga era como, era voraz. ¿Se imagina que no hubiera licor aquí en el país, hermano? ¿Cuántos bolos creen que se lamentaran?
mucho, ¿verdad? Y en ese momento, hermanos, no iban a haber golpes. ¿Y de dónde si no había vino? Y por eso el profeta le dice, miren, lloren, porque ya no habrá más vino. El proceso se detuvo. Y mis amables hermanos, esta era una de las consecuencias que la plaga de langosta iba a traer. Se acabaron los viñedos, no había producción de uva, se detuvo la preparación del vino. Entonces Joel les dice en el verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que habéis, dice, bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Pero también trajo otras consecuencias. Ver el 6, porque pueblo fuerte y numerable subió a mi tierra. Entonces él compara a las langostas como un pueblo fuerte. No es que había llegado a invadirlos otro pueblo, otro ejército, no. Él está comparando que la langosta fue como un ejército que subió para arrasar con todo, para terminar con todo. Y esto no era un cuento, esto no era un sueño, no. Era la realidad que se estaba viviendo. Y por esa razón su mensaje va dirigido a Judá para que él pueda clamar y pueda volverse a Dios. Por lo cual entonces dice el verso 6, porque pueblo fuerte y innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Porque la comparación es que aún a los árboles afectaron, cortaron lo que era su corteza. Entonces fue una plaga muy voraz. Ningún árbol quedó con sus hojas y todo se estaba dañando, se estaba perdiendo. Ahora, verso 6. Porque su pueblo, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas como muelas de león. 7. Asoló mi vida. Entonces la palabra asolar es que destruyó todo, arrancó todo. Los viñedos se acabaron, los cultivos se perdieron. Ir a los campos era una tristeza. Ir a ver nuestros esfuerzos posiblemente para los que hacían la agricultura era terrible. Y es que una plaga, hermanos, puede terminar con todo. Yo me recuerdo en una de las ocasiones que pude hacer, hermanos, cultivo, lo que mayormente hacía era milpa. Y me recuerdo en una ocasión que cayó una plaga de estos animalitos, hermanos, de estos chacuatetes que nosotros le decimos, y dice que solo deja cabarita la caña de la mata de maíz. Y cuando usted llega solo ve las varitas así. Y eso cambia de la noche a ¿qué? De la noche a la mañana. Entonces, para cuando el escritor dice en el verso 7, asoló mi vid, los viñados se acabaron, no quedó nada, ni tan siquiera su tronco, ni tan siquiera su tallo, miren qué tremendo, y descortezó mi higuera. Y la palabra descortezar era cortar las ramas. ¿Cómo era posible que una plaga, hermanos, de esta magnitud aún cortarse ¿qué? Cortarse las ramas de la higuera? Si bien es cierto, la higuera es una planta frágil, no tiene así una rama tan dura, pero se hacía normalmente cuando se descortezaba una higuera, era porque tenía una plaga y era una rama muerta que no daba producción, sino que lo que hacía era le quitaba fuerza a las ramas que en realidad iban a dar. Entonces se venía y se descortezaba, o sea, le quitaban la rama. Pero vea esto. Para hacer ese trabajo se necesitaba tener conocimiento para hacerlo. Porque cuando no se hacía bien, las ramas quedaban blancas, se hacían blancas. Y por eso es lo que usted va a entender en el verso 7 al final. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo la desnudó y derribó. Oiga, sus ramas quedaron como eso quiere decir que cuando se hizo
la deportación, hermano, no se hizo bien. No se hizo bien. Porque cuando se iba a dar esto, el que lo hacía sabía en qué momento para que las ramas no quedasen como, no quedasen blancas. Pero como en este caso fue esta plaga, llegó a devorar y a cortar todas, sin importar si estuviera sana, si estuviera mala. Porque la plaga fue tan voraz que terminó con todo. Y entonces asoló mi descortezó mi era. Dice, del todo la desnudó, es decir, todo, hermano, sus hojas, sus ramas, todo fue devorado. Y derribó sus ramas, quedaron blancas. Ahora viene el segundo lamento. Llorad tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Entonces el segundo clamor o el segundo lamento es, dice el profeta, miren, no ha quedado nada, es algo indignante, hay hambre, hay una circunstancia pues en la cual la desmotivación llega y dice, hoy lloren como una viuda, como una mujer que acaba de perder su marido. Y entonces vestirse de cilicio era cortar la vestimenta de la viudez. El cilicio era una ropa gruesa como un saco. ¿Cuántos conocieron los sacos de mezcal, hermano? Unos peludos, ¿verdad? Algo así era, hermanos, lo que era la vestimenta de cilicio. Era una vestimenta negra en lo cual pues se ponían y todos veían que cuando una mujer había perdido su marido se vestía de cilicio, porque para ella la situación iba a ser trágica, mayormente cuando habían muchos niños. Entonces era una forma de llorar su luto, su desgracia. Porque para una mujer viuda en Israel, tomar otra vez marido era difícil. Era difícil. Mayormente cuando habían más hijos. Y las mujeres acostumbraban a tener hasta 7 hijos, mínimo. 6 hijos. Y cuando alguien tomaba una viuda tenía que agarrar todo el paquete. Amén. Entonces ya uno de hombre lo pensaba. Ya 7 niños. Y si usted quería sus propios hijos. Y esa vestimenta la iba a aportar hasta que alguien la pudiera redimir. Esa era la única esperanza, por eso se vestía. Y cualquiera que sea, aquellas mujeres viudas. Claro, había mujeres viudas hermosas, yo no voy a decir que no. Y quizás alguien quería redimirla y mira, ¿cuántos hijos te dan? 10 hijos. Híjole. Entonces era un lamento. Porque no era fácil. Y no lo vea tanto, hermano, como la situación de querer obtener otro marido. No, la preocupación de la mujer era, ahora ¿qué voy a hacer con mis hijos? Le era difícil conseguirle un trabajo por ser mujer. Mantenerlos era cosa dura. Era una situación tan difícil. Y por eso, hermanos, el Joel compara esta circunstancia como cuando una mujer ha perdido su sustento, ha perdido su ayuda, ha perdido lo que le sustentaba a ella, y que está una mujer desamparada con sus hijos en una situación donde no se puede hacer nada. Ahora, eso era complicado. Y por esa razón dice entonces en el verso 8, llorad tú como joven, algo más. La mujer estaba joven. Podía realizar todavía su vida, pero las oportunidades son más difíciles. Hermana, si usted está soltera, luche por sus metas. Un hijo es bueno si usted lo hace
todo con preparación. Pero las oportunidades después de un hijo son pocas. Amén. Son pocas. Hace unos días allá dio a luz una niña de 13 años, dio a luz. 13 años, señor. Si todavía tiene cuerpo de niña. ¿Y ahora quién se hace cargo? El que la embarazó la dejó, la simpatía. Hay un niño de su edad que quizás está enamorado de ella, pero no veo eso bien. Ese niño va a despertar. Porque esa es la realidad, una cosa que cuando estamos jóvenes no pensamos, hermano, en lo que está por venir. O sea, una circunstancia. Por eso en el Señor, atienda, hombre, pues prepárese, hombre. No se acelere en la vida. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene el momento adecuado, el momento preciso para hacer las cosas. Porque es difícil. Y lo peor que muchas veces ante estos incidentes, la familia, los padres, quizás por el dolor que ocasionó la circunstancia, los dejan a su suerte. Pero la situación se vuelve más difícil. Y entonces Joel les dice, llorad como joven vestida de ¿qué? De silicio. Y algo más, por el marido de su juventud. Ya no está. Es difícil. Y ante esta gran hambruna, ante esta gran circunstancia que no hay nada, no hay cultivos, no hay comida, no hay ni vino tan siquiera, todo se echó a perder. Vean lo que se echó a perder. Llorad como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. O sea, fue tanta desgracia que ya nadie pudo ni llevar ofrenda a la casa de ¿quién? A la casa de Dios. Ya no se pudo llevar el aceite, ya no se pudo llevar el trigo, ya no se pudo llevar la cebada, ya no se pudieron llevar los granos, ya no se pudieron llevar las primicias de los frutos. O sea, la casa de Dios aún quedó pues en una situación tan deplorable. ¿Por qué? Porque todo se había terminado, no había nada. Y entonces dice, llorad, dice, como joven vestido de silicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. La libación era la forma para poder redimir los pecados. ¿Qué quería decir eso? Que derramaban la sangre, mataban los corderitos, pero como no había cómo, hermano, la pobreza, la desgracia, llegó a que ni tan siquiera se ejercieran los sacrificios por el pecado del pueblo. Miren qué tremendo. Y entonces no había ni obrero. Desapareció. Ahora desaparece, ¿verdad? Pero de otra forma, quizás. Pero acá era una situación difícil. Y por lo cual desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, ¿cómo estaban? Están de duelo. Había luto. Nunca se había vivido eso, nunca se había experimentado algo así, nunca había pasado algo así. ¿Qué podía llevar la gente? Nada. ¿Qué podía atribuir la gente? Nada. Ni podían ofrecer nada ni por sus propios pecados. Mis amables hermanos, por eso es que usted y yo debemos de entender que la gracia y la misericordia de Dios en estos tiempos se ha manifestado y Cristo ha hecho una obra maravillosa en nosotros, limpiándonos nuestros pecados de una vez y para cuándo y para siempre. Porque esto quiere decir que los ritos
tienen sus desventajas, tienen sus limitaciones. El pueblo se sentía culpable, la gente sentía cargar siempre su pecado porque no había ejercido el rito, porque no había hecho el sacrificio. Mas la palabra del Señor nos muestra que usted y yo, por medio de la fe en Cristo, hemos sido justificados, porque dice su palabra que por medio de la fe hemos sido justificados para con Dios y que Dios nos ha reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo, matando todas las enemistades en su cuerpo. El peso de nuestros pecados cayó sobre el cuerpo de Cristo y la cruz fue el sacrificio que Jesús hizo para darnos salvación y vida eterna, quitando de entre medio y el acta que nos acusaba de nuestros pecados, borrándolas y clavándolas ¿a dónde, hermano? En la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que usted y yo estamos en un mejor tiempo. Pero los sacrificios solo cubrían. Y vemos que tenían limitantes. Al no ver un derramamiento de sangre, al no ver un sacrificio, la gente se seguía sintiendo culpable. Y muchas personas viven así, se sienten culpables porque a lo mejor piensan que por alguna acción, por algún rito, por algo que hacemos, está la salvación o está el perdón de nuestros pecados. Pero quiero decirle que eso es un pensamiento equívoco, un pensamiento que está extraviado de lo que la palabra de Dios nos enseña, porque nuestra condición en Cristo es muy distinta, ya que por la gracia de nuestro Dios nosotros hemos sido salvos. Amén. Y dice que es un don de ¿quién? No de nosotros, no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe. Cuando descansamos en la obra de Cristo para salvación de nuestra alma. Mi confianza está en lo que Cristo ha hecho, no en lo que yo hago, no en lo que sirvo, no en lo que he dejado de ser, no es mi comportamiento tampoco. Yo deseo que día con día la obra de Cristo fluya en mi corazón y cada día me perfeccione, hermanos, el Señor en su obra que le inició en nosotros. Y entonces la casa de Dios estaba vacía y los sacerdotes estaban como de qué, hermano, como de luto, tristeza, angustia y algo más. Verso 10. El campo está. Esa es otra tristeza, ir al campo. Ir a ver los cultivos y que todo esté arrasado. ¿Cuántos se recuerdan del huracán Mish, hermano? Mire cuando fue eso, hermano, llegar allá a los campos, los frijolares, todo, hermano, las milpas tiradas, hermano, el frijol requemado por tanta agua. Tristeza. Porque da tristeza. Y el escritor dice, los campos están asolados, está todo derribado, está todo caído. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Qué más? Otro lamento. Confundidos labradores y gemir viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Entonces esta situación era tan trágica. No había nada esperanzador en el momento. Donde quiese que se fuese, donde quiese, hermanos, que se estuviese estar, ahí había lamento, ahí había tristeza, ahí había desánimo, había una condición tan trágica para el pueblo que el escritor dice, miren, lamentense, hombre, porque la situación no es fácil. Los campos están arrasados, el trigo está todo desperdiciado, también, ¿verdad?, la cebada, todo lo que se sembraba para la alimentación, para el sustento básico, todo estaba perdido, pero todavía tenían vida. Y es acá donde es notoria la misericordia de Dios. Y entonces llama a los que labran, a los que siembran, a los que cultivan, a que hagan lamento también, confundidos labradores, gemir, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies de ¿qué? Del campo. La mies es el sembradillo, es decir, todo el cultivo. Verso 12. La vid está
eran árboles frutales. Entonces todo estaba totalmente en una situación difícil. La vid está seca, pereció la higuera, se secó, no había más higos. El granado, que también era otra fruta, había también tenido sus consecuencias también. Oiga, hasta las palmeras. O sea que esta plaga arrasó ¿con qué? Arrasó con todo. Aún las palmeras. Y que las palmeras era un símbolo de alegría, era un símbolo también, mis amados hermanos, de gozo, de paz. Aún las palmeras no pudieron también, ¿verdad?, prevalecer ante esta plaga. La vid está seca, pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron porque acabaron con todo, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos ¿de quién? De los hombres. ¿Sabe que lo más terrible de una hambruna no es el dinero? Lo más terrible de la hambruna es la falta ¿de qué? De alimento. Amén. Eso es lo más terrible. Usted puede tener sus bienes, pero si no hay alimento, no hay producción. Es muy difícil. Si a veces por media cosita nos lamentamos, ¿cuántas veces hemos ido a las tiendas y no hay nada? ¿Tiene plátano? No, no hay. ¿Tiene chile? No. Donde nosotros tenemos como 4 tiendas, yo digo, esas tiendas no hay nada que usted busca ahí. Y no son diligentes. Ahí está uno, mire. Buenas. No sirvo para eso, hermano. Dice un dicho, el que tenga tienda. Y está ahí como media hora y mire, y tiene plata. No, dice que no, hasta la otra semana. No hay. Allá los panaderos pasan temprano. 6 de la mañana. Si usted no se levantó, se quedó sin pan, señores. Testimonio, hermanita. Sí, ¿verdad? La única esperanza que hay uno que pasa como a las 8. Pero él es bien raro, a veces tiene ganas de vender y a veces no. ¿En serio? Si usted le compró otro, ya después ya no le vende. No lo pasa. Y usted ahí tal vez estaba, ya viene el otro. Porque lo más terrible es la falta del alimento. Y si hubiera una escasez, una tragedia así, hermano, en nuestro país, hermano, y nosotros fuésemos a los lugares a buscar la provisión y la falta del alimento, hermano, nos traería un hambre terrible. Y por eso dice entonces Joel, miren, lamentense. Pero ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Cómo vamos a cambiar la circunstancia? Sí hemos hablado de cómo estaba la situación, sí hemos visto que había un gran lamento, había tristeza, había una gran desgracia en el país, no hay comida, no había nada, ni tan siquiera en la casa de Dios, había una situación de luto, de duelo, de dolor. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar esa circunstancia? ¿Qué vamos a hacer cuando todas esas cosas vengan a nuestra vida? Oiga esto, si hay alguien que tiene misericordia, bondad por toda la humanidad, ese es el Señor. Porque nosotros somos ingratos para con Él. No reconocemos todo lo que Dios hace para nuestra existencia. Si nosotros existimos, si nosotros estamos, es porque la gracia, la misericordia de Dios ha sido grande para con usted, ha sido grande para conmigo. Nuestra existencia no depende de nosotros mismos, no depende de cuánto yo me cuide, no depende de todo lo que yo
yo haga, no, depende de la misericordia que Dios nos tiene para con nosotros. Amén. Si la muerte para nosotros es rápida, hermano, no necesitamos estar enfermos para morirnos. La muerte actúa a través de accidentes, de tantas cosas. Gente muy sana, gente joven, no hay edad. Y es tristeza también. Porque cuando uno está en esos momentos, es trágico, hermano. Por lo menos a mí me ha tocado que muchas veces algunos hermanos que ya partieron, siempre lo llaman a uno y ya dicen, mire, el hermano ya está, lo manda a llamar, allá va uno. Claro, uno tiene la esperanza de que como él ha caminado con Dios, ha creído en Jesucristo, tiene la esperanza de vida, ¿qué, hermano? De vida eterna. Pero la agonía llega. Y me recuerdo una vez que estaba en el hospital San Rafael y ahí estábamos evangelizando. Y orábamos por los niños, ahí por pediatría. Y estaba a la par, hermanos, esta otra situación donde está la UCI, donde están los que están bien graves. Y entrábamos allá donde se nos permitía, donde estaban las mujeres embarazadas, algunas ya iban a dar a luz y decían, hermano, por favor ore para que todo salga bien en mi parto. Orábamos y entramos a los niños, mujeres ahí cuidando a sus hijos, desvelándose 3 días, una semana, no sé cuánto tiempo. Y ahí estábamos orando por un niño. Más bien estábamos dándole gracias a Dios porque el niño ya se había recuperado y ya la mañana siguiente se iba. Entonces la mamá dice, mire, oramos, yo le quiero dar gracias a Dios, oramos, está bien. Y orando estábamos cuando llegó una enfermera y nos dijo, miren, por favor vengan, disculpen, dijo, yo sé que están orando, pero puede venir uno, venga usted, me dijo. Yo le digo, sí, dígame, ¿qué le pasó? Mire, dice que allá de lo llevaron a la UCI, allá está un hombre que está a punto de morir. Solo vaya a orar por él. Y entro en el cuarto, el hombre, hermanos, joven, buen físico, buen cuerpo. Vean, le va a sonar raro lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque es la verdad. El hombre era bonito. A las mentes de la hermana, ay Señor. ¿Serio, hermano? Buen porte. Nada así como nosotros de barrigón, nada de eso. Si la señora está por el caminado, se lo puede ya, hermano. Ya viene, bien lejos, ya viene, dice. Hermano, si usted me preguntaba físicamente, yo no le veía ningún problema de enfermedad. Entonces la máquina del corazón comienza a pitar más y más acelerado. Y entonces, nosotros orando, yo oro por los ojos. Y estaba la enfermedad. ¿Qué orábamos? ¿Qué pedíamos? Estaba en lo último, en la agonía de la muerte. Y oramos y se ve la convulsión del cuerpo. El cuerpo comienza a convulsionar. Y de repente quiere decir, bien. Nosotros, Señor, en tus manos, vos supiste la vida de él, te pedimos misericordia. ¿Y qué podemos hacer? Pero es la realidad de la vida. Entonces era trágico. Pero ¿qué podemos hacer? Vea, Joel dice lo siguiente, el 13, mire, ceñidos y lamentad, otra vez otro lamento, sacerdote,
gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y qué, y la libación. Entonces había una situación que no, hermanos, iba a haber una gran, podríamos decir, hambruna desesperante, que no iba a haber nada en la casa de Dios. Pero la respuesta está en el 14. Proclamar ¿qué? Ayuno. Eso es afligir el alma. Cada vez que ayudamos, afligimos el qué? El alma, o sea, el cuerpo en sí. El cuerpo se aflige, pero más bien es afligir nuestra alma. Por lo cual entonces dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. ¿Qué hay que hacer? Y clamar. Ahí está la misericordia. En los momentos difíciles, en los momentos angustiosos, clamemos al Señor, hermano. Porque si bien es cierto, había una gran circunstancia terrible, pero estaban con vida todavía. Y mientras hay vida, dice la esperanza, tenemos, mientras hay vida hay esperanza. Por eso, hermano, clamemos, hombre. Si la situación no ha sido muy grata para nuestra vida, clame a Dios. Proyéctese. Porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y su palabra dice que torre fuerte es Jehová a todos aquellos que le invocamos. Por lo cual confiemos y esperemos en la misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar. Nos ayuda, gloria a Cristo, hermano. Nos ayuda con una alabanza, hermana Claudia. Vamos a pedirle al Señor su misericordia.